Juan 4, 23 al 24. Aquí está Jesús hablando con una mujer y están hablando acerca de la adoración, ¿ok? Y el título de este mensaje se llama Venid y adoremos, ¿ok? Estamos hablando de la adoración. Y específicamente, obviamente en la Navidad y todo esto recordamos que los Reyes Magos, ¿verdad? O no fueron realmente Melchor, Gaspar y Baltasar, pero ciertos hombres sabios vinieron y adoraron a Jesús, ¿ok? Y le trajeron y vinieron a adorar, ¿ok? Entonces, estamos hablando de la adoración, pero pues, ¿por qué no poner un título navideño? Venid y adoremos, ¿ok? Entonces vamos a hablar de esto hoy y en 2 semanas. Y la próxima semana no se pierdan a Bobby Audrey, especialmente si tú tienes algún problema familiar o en tu matrimonio. El testimonio y la unción de ellos sobre familias y matrimonios es increíble. Si no las has escuchado nunca, no te lo pierdas, ¿ok? Entonces dice Juan 4, 20 y 23, dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Qué manera? En espíritu y en... Ok, ¿de cuáles adoradores busca? De los que lo adoran en espíritu y en verdad, ¿ok? Esos son los verdaderos adoradores, ¿ok? A ver, sin que se te lengua la traba, di verdaderos adoradores. Ay, ¿cómo? Verdaderos adoradores, ¿ok? ¿Ok? Entonces los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante notar, porque quiere decir que si hay verdaderos adoradores, también hay falsos adoradores, hipócritas adoradores. ¿Y cómo saber si eres uno? Vamos a ver qué dice la Biblia. Adoradores en espíritu y en verdad son los verdaderos adoradores. Ok, ¿cómo es un adorador en espíritu y cómo es un adorador en verdad? Porque lo he leído y quisiera ser uno. Realmente no quiero ser un adorador hipócrita, un adorador falso. Así que, ¿cómo me dice la Biblia que es esto? Para checarme, porque este es un área en la que quiero crecer. Ahí yo llego a la iglesia y todos andan cantando canciones, unos bien metidos, unos papando moscas, pero pues seguro hay algo clave ahí que aprender, ¿sí? ¿Cómo puedo tener una experiencia como la de José Luis, verdad? Estamos en la adoración y de repente acabamos y era como 10 minutos de un silencio solemne, como santo, como que Dios estaba ahí, porque estaba ahí, y todos así. Y José Luis, le íbamos a tomar el pulso después de un rato porque no sabíamos, estaba ahí paralizado completamente, ¿sí? Entonces dices, ¿cómo puedo tener una experiencia así? ¿Verdad? Porque dice que Dios es espíritu y necesita ser adorado en espíritu. En otras palabras, cantar canciones no significa adoración. Cantar canciones es una expresión de la adoración que ya está sucediendo adentro en el corazón. ¿Estás conmigo? Ok. Entonces dice, en espíritu y en verdad, y el Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, ¿verdad? En espíritu y en verdad es como debemos adorar a Dios. Entonces cantar no es adorar y nos habla de 2 tipos, en espíritu. Yo quiero sugerirte que adorar en espíritu es la habilidad de poder entablar una conexión con el Dios invisible y adorarle. Por eso les decimos, cuando entres, vengas a adorar, échale tus cargas al Señor, primeramente. Para que no estés pensando que si dejaste la estufa prendido, que si el pozole se va a quemar o que si sacaste al perro o no sacaste al perro, ya estás aquí. Así que echa todas tus cargas al Señor porque Él se ocupa de ti y enfoca tus ojos en Él. ¿Y cómo empezamos? Dice la palabra que por sus puertas entrar con acción de gracias. Entonces a través del agradecimiento empiezas a entrar por la puerta de adoración, ¿sí? Porque empiezas a agradecerle por todo lo que ha hecho, por todo lo que te ha dado, por todo lo que es. Y entras para poder terminar adorándole porque estás asombrado de su gloria y de su majestad. ¿Sí me entiendes? Porque puedes verlo, porque puedes llegar hasta el lugar santísimo y ver el trono de Dios y a los ángeles cantando alrededor del trono, digno, digno y santo es el Cordero que fue inmolado, digno de recibir la gloria y la honra, el poder y la alabanza. ¿Sí me entiendes? Entonces queremos poder llegar a ese lugar y eso es adorar en espíritu y en verdad.
¿sí? Porque sabes que no se trata de las canciones, no se trata de aplaudir las manos, ni siquiera de dar brincos. Se trata de que tu corazón tu espíritu esté conectándose con Dios y puedas adorarle libremente. Que puedas sentir, wow, tuve un encuentro con Dios, una conexión con Dios. Lo que sentí, eso, wow, ¿sí? Eso es adorarle en espíritu. Tú puedes adorarle en espíritu sin cantar una sola canción. Por eso hay gente en la sierra que adora con un tambor y unos cuantos cantando y pueden adorar a Dios, ¿sí? Entonces yo te pregunto, porque este es nuestro chequeo. Si no hubiera música, ¿podrías adorar? O tal vez no, ¿verdad? O tal vez sí. O tal vez dices, pues si fuera mejor la música y si los cantantes fueran un poquito mejor, sí podría. Por eso es la prueba exacta aquí, ¿verdad? Si el pastor está cantando, ¿puedes adorar o no? ¿Sí? El mes pasado tuvimos nuestra noche de alabanza y adoración allá afuera. Estamos listos para empezar y de repente en la primera canción el sonido, se acaba el sonido y ahí estamos, nos quedamos. El equipo de alabanza siguió cantando y adorando. Y dije, sí, sigamos. Y Joel andaba corriendo, conectando cables, tratando de arreglar todo. Pero todos continuamos adorando. Y eso fue realmente una prueba de nuestra adoración. Porque si venimos a adorar, pero no hay sonido y no hay instrumentos, ¿podemos adorar? ¿Podemos obtener el mismo resultado? Ah, caray, nunca lo había pensado, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Esa es la prueba de nuestra adoración en espíritu. Entonces, eso es en espíritu. En verdad, ¿sí? Cuando dicen adorar en espíritu y en verdad, está hablando de nuestro estilo de vida, ¿sí? En otras palabras, hechos son amores y no buenas razones. ¿Ponemos nuestros hechos, nuestras acciones donde ponemos nuestra boca? ¿O solamente cantamos, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán? Y cuando sales de aquí y se te cierra a alguien, ¿están alabándolo a él tus labios? ¿O están gritándole de cosas al de enfrente? Cuando llegas a la casa y el perro se hizo en la alfombra nueva, ¿tus labios siempre le alabarán? ¿O ya se acabó la alabanza y la adoración? Cuando te va mal en el trabajo, ¿sí? O cuando tienes un mal día, ¿tus labios siguen alabándole? ¿O ahí se acabó la adoración y eso no? ¿Sí me entiendes? En verdad, cuando adoramos en verdad, quiere decir que nuestra adoración nos sigue y se expresa a través de nuestra vida en todo lo que hacemos y donde estamos. Si no, solamente eres un K8. Y los K8, pues no son adoradores en espíritu y en verdad. Solamente son de cada 8 días y ya. ¿A poco no? A ver. No decía, ¿cada 8? Búscalo en la concordancia. ¿Está hablando en griego o qué? Entonces tu estilo de vida, tu acción, pon tus acciones donde está tu boca, ¿verdad? Ay, pastor, a mí me gusta la cantada, pero ya lo hizo tan difícil, más difícil. Checa tu adoración, ¿sí? Es una de las cosas que valoramos tanto en la cultura de palabra de vida, el ser adoradores apasionados, ¿sí? Porque sabemos que si Dios no viene, su presencia no está moviéndose aquí, no tenemos nada más, ¿sí? Yo me puedo parar aquí y contarles chistes, pero no va a cambiar su vida. Y entonces de nada sirve, se convierte en un club nada más. Entras y sales igual o peor. Pero si adoramos a Dios en espíritu y en verdad, entonces nos sigue, transforma nuestra vida afuera de la iglesia. ¿Sí? Ok, gracias por ese amén. Miren, les voy a contar, cuando yo era adolescente, nosotros crecimos en la iglesia bautista y en la iglesia bautista eran los himnos y me encantan los himnos, son hermosos, ¿sí? Pero no había toda la acción que tenemos aquí, ¿verdad? Y cuando conocimos al Espíritu Santo, fuimos a una iglesia carismática y fuimos a congresos de jóvenes y íbamos a todos estos lados y íbamos, el momento que empezaba la alabanza, ¡pum!, parecía que se iba a caer el lugar porque todos estaban danzando y adorando a Dios y wow, estos hasta sudan cuando adoran. Wow. Y ¿sabes qué?
yo creo que esto es todo. ¿Sí? Yo quería danzar, yo quería brincar. Yo decía, qué padre, pero tengo como pies de plomo, parece que estamos aquí en el cemento y qué pena, qué van a pensar de mí, qué dirán, cómo me voy a ver. ¿Sí? Después de eso, hace unos años, una líder de alabanza en otra iglesia me dijo, ya sé que pareces tú cuando danzas. Me dice, pareces un pogo stick, uno de esos palos que nada más brincan así, de esos que uno usa para saltar. Dice, tú eres uno de esos, así te ves. Digo, gracias. Digo, gracias a Dios que fui liberado de mi propia opinión de cómo me veo hace tantos años. Si no, probablemente seguiría sin danzar delante de Dios. Y el poder danzar delante del Señor trae una libertad tremenda. Porque yo sé que muchos de ustedes les gusta danzar, pero adentro, nada más están brincando ahí adentro diciendo, ay, ojalá no me importara tanto el peinado, ojalá no me importara tanto el estilo, pero que si no pierdo el estilo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y el qué dirán es lo que te mantiene atado de adorar libremente. Ahora no te estoy diciendo que tienes que brincar, lo que estoy diciendo es que hay una adoración, hay una pasión y hay un agradecimiento que crece dentro de ti, que explota al punto que tienes que hacer algo. Como cuando estás a la orilla del asiento porque las Chivas van perdiendo y van a punto de meter el gol y meten el gol y explota la pasión que hay dentro y se manifiesta a través de un brinco, un grito, un salto y un baile ridículo. Ganamos. Ni te ves bien, pero ni te importa, ¿verdad? Porque viene de una pasión que hay aquí adentro, que no podías contener. Y así es la alabanza. Tiene que empezar en nuestro corazón y al punto que ya no lo puedes contener. Por eso cantamos y cantamos más fuerte y por eso levantamos las manos y por eso brincamos y saltamos, porque no puedes contener tu agradecimiento aquí. ¿Sí? Y tristemente a veces tenemos más pasión cuando está jugando el América o las Chivas de lo que tenemos cuando estamos adorando a nuestro Dios. Ya dijeron, ya tenía que aventar las pedradas. ¿Sí me entiendes? Pero como que no se compara lo que él hizo, ¿verdad? Entonces, yo quería danzar, pero no pude danzar hasta que dejé de tomarme tan en serio. Porque no te puedes tomar tan en serio y darle toda tu adoración a Él. No puedes mantener el estilo, la dignidad y adorarle apasionadamente. Siento, malas noticias este día. Pero cuando escoges la adoración, cuando escoges el no tomarte a ti mismo tan en serio y elevarlo a Él, la libertad que experimentas es completamente más grande. ¿Sí? Lo que experimentas es lo que siempre has querido experimentar, ese gozo, esa adoración. Muchas veces estás preocupado por cómo vas a sonar, pero es que yo no canto bien. No te preocupes, por eso le subimos a las bocinas. No importa, grita a todo pulmón, hay mucho volumen. No importa para quién es. Mira, vamos a estudiar la vida rápidamente de dos adoradores en la Biblia. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Porque yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces has querido alabar o adorar o pegar el brinco, pero no podías? Porque tú estabas entremetido en el camino. ¿Sí? Yo dejé de tomarme en serio, o tan en serio, ¿sí? No que no me valore, pero dejé de tomarme tan en serio hace muchos años. Sí, la libertad es maravillosa. ¿Sí? Gracias a Dios que, sí, yo sé que puedo compartir un mensaje y tal vez digo algo que no debía haber dicho, pero ¿sabes qué? Está bien, no hay problema. Somos familia, Dios sabe, ¿sí? Tú sabes, tú eres un ser inteligente. No sé por qué el pastor dijo eso. Ok, no importa. Get over it. Entonces el rey David le llama a la Biblia un hombre conforme al corazón de Dios. Yo quiero que Dios pueda decir, Benjamín Díaz, un hombre conforme al corazón de Dios. Enrique Castaños, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? José Luis, ¿sí? José, ¿sabes que en nuestro viaje de misiones teníamos 6 Josés?
Por eso yo solamente puedo decir José y cubre la mitad de la iglesia. Les decíamos, es muy fácil aprenderte los nombres, solo con que sepas que yo soy Benjamín y él es Sean, todos los demás son José. David, un hombre conforme al corazón de Dios, 2 Samuel 6:14. Vamos a 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 al 18. Oh, perfecto, ahí está. Dice, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. ¿Ok? Siguiente versículo. 15. Ok, dice, David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. O sea que había mucho gozo, ¿verdad? Mucho júbilo. Y en el primer versículo dice que David danzó con toda su fuerza. ¿Sabes? La palabra danzar ahí significa girar violentamente. Ay, gracias Belén, eres tú. Es girar violentamente. ¿Sí? O sea, tenía mucho espacio ahí, ¿verdad? Porque si aquí giras violentamente, vamos a tener que orar por mucha gente al final, ¿sí? Porque van a salir unos golpes. Pero David, ese es el tipo de ejemplo que nos pone, ¿sí? O sea, tú puedes danzar con toda tu alma. ¿Sabes por qué danzaba con todo su corazón? Porque estaba agradecido, porque amaba a Dios. David vivía su vida para la audiencia de uno, y ese era Dios, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 16. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, que era una de las esposas de David, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, tal vez se veía como yo, ¿sí? Y dice, se llenó de desprecio hacia él, o sea, le dio vergüenza. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Ahora vamos a saltarnos al versículo 20, por favor. ¿Okay? Y el versículo 20 dice, cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, su esposa, la hija de Saúl, ¿okay? Entonces recuerden, Saúl, si no sabías esto, Saúl es el rey que David reemplazó. ¿Okay? Y entonces la hija de Saúl, Mical, fue una de las esposas de David. ¿Okay? Entonces dice, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada, qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente ante las sirvientas, tal como haría cualquier persona vulgar, ¿no? Así más o menos yo creo que así de sonaba, ¿no? Como que rechinaban las uñas en un pizarrón cuando hablaba, yo creo. Y dice, versículo 22, así es, David dice, así es. Y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos aún más, dice la palabra. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. ¿Qué pasó aquí? David dejó de tomarse en serio, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Porque su vida la vivía para la audiencia de uno. Cuando él adoraba, su adoración era para Dios. ¿A quién estaba buscando agradar? A Dios. ¿A quién más? A nadie, a Dios. Por eso no le importó. Saúl, ok, yo sé que parece esto como así como que una puñalada para decirle, acuérdate que Dios me escogió por sobre tu papá, ¿sí? No fue solamente así como para recordárselo y que le ardiera, ¿verdad? No fue solamente eso. Pero lo que pasa es que aquí nos está recordando un contraste, porque Saúl no vivió su vida para la audiencia de uno. Saúl vivía su vida con temor al hombre y David vivía su vida con temor a Dios. Saúl buscaba agradar al hombre, David buscaba solamente agradar a Dios. David pudo adorar a Dios libremente, ¿sí? Como en esta situación, porque no le importaba a nadie más, sino la adoración era para Dios. Era una ofrenda de adoración que le había traído a Dios. ¿Ok? Más sin embargo, Saúl tantas veces se equivocó porque Saúl estaba buscando agradar a los hombres y quedar bien con todos. Y déjame decirte algo, cuando estás buscando quedar con todos bien solamente y agradar a los demás y que el que dirán te va a mantener amarrado de vivir una audiencia para uno. ¿Estás conmigo? Entonces, esa era una gran diferencia entre David y Saúl. Por eso Saúl no era un hombre conforme al corazón
de Dios. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, y ahí al final dice, aún más estoy dispuesto a hacer el ridículo, incluso a ser humillado ante mis propios ojos. ¿Tú podrías decir eso? Es prueba para tu corazón nada más. ¿Sí? Estamos leyendo la Biblia. No es el Evangelio de Benjamín. Estamos viendo los ejemplos grandes de adoradores en la Biblia. ¿Sí? Porque en esta estación del mundo todos están volteando sus ojos a Jesús. De una u otra manera. En canciones de Navidad, en escenas de la natividad, en cualquier manera, en los que vienen a la iglesia solamente en Navidad y ¿sí me entiendes? Todos están volteando sus ojos a Jesús. Y todos están trayéndole adoración, ofrenda de algún tipo. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de adorador soy yo? ¿Y qué tipo de ofrenda de adoración estoy trayéndole a Él? Entonces, David dice, hacer el ridículo no importa, hasta más estoy dispuesto a hacer. Pero él era el rey, ¿sí me entiendes? No es como dijeras a alguien que ya no tenía reputación de todas formas, no, él era el rey, su reputación era importante. Y Mical había crecido en el palacio bajo la influencia de su padre, un hombre que buscaba agradar a la gente, no a Dios. Por eso le dio vergüenza que su esposo David estuviera comportándose de esa manera, porque ya no entendía lo que significaba vivir para la audiencia de uno. ¿Están ahí? ¿Para cuántos, la audiencia de cuántos vives tú? ¿Sí? O cambia, depende de dónde estés. Porque eso es lo que nos sigue y determina si adoramos solamente en espíritu a veces o si adoramos también en verdad cuando estamos aquí afuera. ¿Están ahí? Ok, sonríanme, por favor. De vez en cuando al menos. Ok, entonces Saúl fue rechazado, pero David fue aceptado. David, un verdadero adorador. Cuando eres un adorador verdadero, no tienes problema con la generosidad. Ven a 1 Crónicas, capítulo 29, verso 3 al 9. Ven 1 Crónicas 29, 3 al 9. Ok, y vamos a leer aquí, porque a mí me impacta la vida de David. Me impacta no solamente su adoración, pero fíjate, Dios lo llamó a él solamente. Dijo, este es un hombre con un corazón conforme al mío. Y no solamente eso, sino que le dijo, mira, Saúl no mató a nadie ni cometió adulterio. David sí. David cometió errores grandes en su vida. Él mató a alguien para quedarse con su esposa. O sea, es un pecado grande. Y aún así, tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque sabía arrepentirse. Sabía humillarse. ¿Y sabes qué pasó en su vida? Dios le prometió que de su linaje y su descendencia iba a venir Jesús, el Mesías. ¡Wow! ¡Qué gran honor! Entonces yo estoy interesado en la vida de David. 1 Crónicas 29:3 dice, ahora debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, debido al amor que tengo por el templo de mi Dios, debido a la honra, a la alabanza, ¿sí? que tengo, al valor que tengo por el templo de mi Dios. Ese es David hablando, dice, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Les quiero decir que no estamos levantando una ofrenda para ninguna construcción hoy, ¿ok? Así que respiren, ¿ok? Dice, esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102,000 kilos de oro de Ofir y 238,000 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Entonces David, un adorador clave, ¿sí? está trayendo una ofrenda tremenda a la casa de Dios. Si tú estudias esto, puedes ver que el equivalente hoy en día son cientos de millones de dólares que David dio. Pero quiero que veas algo, ¿ok? Porque ahí sigue, puedes poner el siguiente versículo. Dice cuánto trajeron cada quien y después todos los demás de sus hombres que siguieron trayendo. Versículo 8. Piedras preciosas, todo tipo de cosas. Y versículo 9 dice, el pueblo se alegró por las ofrendas. El Nuevo Testamento nos habla del dador alegre, ¿verdad?
Aquí el pueblo se alegró de haber traído ofrendas y había dado, escucha bien, libremente y de todo corazón al Señor. Y el rey David se llenó de gozo. Libremente y de todo corazón. ¿Sabes lo que nos indica aquí? Estas palabras en su idioma original nos dan a entender que no hubo ningún tipo de manipulación, ningún tipo de control, ningún tipo de coerción a alguien, sino que voluntariamente, 100% de su corazón. ¿Qué no es lo que dice el Nuevo Testamento? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero quiero que veas algo. La característica tremenda del adorador ejemplo que Dios nos da es que es alguien que da generosamente, alguien que ofrenda, porque la adoración y la ofrenda no las puedes separar. Es adoración también. Ahorita vamos a ver más adelante, pero libremente y de todo corazón es como dieron, ¿sí? Nadie los manipuló. Y yo sé que a veces es difícil hablar de esto porque muchos, alguna vez en su vida, han sido controlados, manipulados o les han dicho, es que si no das o tienes que dar y esto y si das aquí vas a recibir acá. Y algunos han sido decepcionados porque los motivos no estaban en el lugar correcto. ¿Sí? Y alguien abusó de ti. Pero quiero que entendamos que hay una verdad del reino de Dios poderosa aquí que necesitamos entender en nuestra vida. Que se trata de adoración y se trata de honra y no de dinero. ¿Sí? Entonces un adorador en espíritu y en verdad es cuando sus obras continúan siguiendo su adoración. Y el rey David era un ejemplo de esto. ¿Okay? Vamos a ir a 2 Samuel 24:24. Lo que dice aquí, bueno, si lo puedes poner, 2 Samuel 24:24. David iba a ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios. Iba a edificar un altar y quería comprar este terreno. Y cuando el rey David llega, el dueño del terreno le dice, oh, rey David, no, por favor, se lo regalo. Le regalo el terreno. ¿Sí? Le regalo esto para que construya el altar a Dios y para que ofrezca los sacrificios y las ofrendas a Dios. Y esto es lo que dice el rey David. Le respondió a Arauna y le dijo, no, sino que insisto en comprarla. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. Yo me pregunto, ¿qué habría hecho yo? ¿Qué habría hecho yo? Habría dicho, gracias, perfecto, ¿verdad? Hubiera estado mal. ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Pero el ejemplo, aquí nos está diciendo, no le presentaré nada a mi Dios que no me haya costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Entonces te das cuenta que no se trataba del dinero, sino se trataba de su adoración, se trataba de su ofrenda, se trataba de lo que le iba a costar a él. Ok, déjame, te voy a hacer una pregunta, porque yo sé que estás así como que, o sea, que me tiene que costar. Mujeres, si su esposo les trae unas flores, ¿okay? Hermosas flores, y dices, wow, gracias, qué hermosas, qué lindo. Te detuviste en el camino del trabajo y gastaste como, quién sabe, pero estas son de las caras, como unos $30, $40 en este arreglo de flores. Gracias, ¿verdad? Ahora, ¿qué efecto tendría en ti si te das cuenta o averiguas que las rosas se las encontró tiradas saliendo de la oficina y las recogió y te las trajo? Y no le costó nada. O sea, honestamente, no como que le quita valor al regalo. O sea, pregúntale a las mujeres, están allá, ahí están diciendo, sí. Y los hombres diciendo, bueno, pues es el detalle, ¿no? Lo que cuenta. Ok, las flores huelen igual, se ven igual, ¿qué tiene?
es inevitable, ¿verdad? Pierde cierto valor. Porque no importa que cantes igual de bonito, si no está saliendo del corazón, simplemente notas y una canción, no es una adoración. Si tú le traes al Señor algo que no te cuesta nada, lo que te sobra. Oh, pastor, ¿eh? No está haciendo de... Bueno, solamente te estoy diciendo, sí, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, dijo, no le voy a traer a Dios nada que no me haya costado. ¿Ok? Sigamos leyendo. Hay algo que le llamo la tensión del costo. ¿Ok? La tensión, di conmigo, tensión. ¿Ok? Toda la música que oyes es resultado de tensión. Las cuerdas de una guitarra producen sonido por la tensión que hay en la cuerda. En un piano tiene cuerdas, produce sonido de acuerdo a la tensión que hay. Las cuerdas vocales producen un ruido de acuerdo a la tensión que hay en las cuerdas vocales. ¿Sí? La batería produce un sonido de acuerdo a la tensión que hay en el parche. ¿Están conmigo? ¿Sí? Hay algo especial acerca de la tensión. Escúchame bien. ¿Sí? La oportunidad que tenemos de adorar a Dios mientras pasamos por esta vida con sus pruebas, con sus dificultades, con su dolor. ¿Sí? Es una oportunidad única que no vas a tener en el cielo. En el cielo no vas a poder adorar a Dios en medio de dolor, en medio de pérdida, en medio de frustración, en medio de dificultades, porque no va a haber. Lo que no estoy diciendo es que necesitamos sufrir para que cuente. Estoy diciendo eso porque hay una doctrina muy, muy loca que quiere que la gente esté sufriendo todo el tiempo y solamente así son santos. Y no es eso. Pero la verdad es que las dificultades en la vida van a venir. Van a haber siempre, de aquí y por allá, sí, algunas estaciones más difíciles, algunos, sí. Vamos a sufrir pérdidas en diferentes tipos porque vivimos en un mundo corrompido. ¿Estás conmigo? La oportunidad que tú tienes de adorar a Dios en medio del dolor es una oportunidad única que no vas a tener en el cielo. Porque en el cielo no va a haber dolor. Jamás vas a poder ofrecerle a Dios la ofrenda de adoración en el cielo que le puedes ofrecer aquí. Podemos cantar la misma canción todos los domingos. Mis labios siempre te alabarán. Pero si ese día descubriste que perdiste a un familiar, no va a ser la misma canción. Tiene una fragancia diferente. Tiene una huella digital diferente. Porque tiene las huellas digitales del dolor que estás pasando en ese momento y de haber escogido, aún le voy a adorar, aún le voy a alabar. Entiéndeme, lo que no estoy diciendo es que nosotros somos los héroes. Mírame yo como le adoro en medio de esto. Y que ahora sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Dios mío. No es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Porque en esa nos pone a nosotros como los héroes. Lo que estoy diciendo, nosotros tenemos una oportunidad de traerle a Dios una ofrenda de adoración cada día con un sabor diferente de la tensión que está sucediendo en nuestra vida. Algo que no vamos a tener en el cielo. Tienes una oportunidad de traerle a Dios una ofrenda que en el cielo no le vas a poder traer. Porque si tú dices, bueno, yo cuando vaya al cielo, pues vamos a ser todos ricos allá y le voy a dar a Dios una ofrenda de $1,000,000. ¿Sabes qué te van a decir? Sí, úsalo para parchar el camino porque estamos pavimentando calles de oro aquí. Cubre ese hoyo de allá, ¿no? La oportunidad que tienes de dar aquí, jamás la vas a tener en el cielo. Por tanto, la ofrenda que puedes darle a Dios hoy no se compara con la ofrenda y la adoración que le puedes dar. Es única. Y cuando tú pierdes la oportunidad de adorarle a Dios en medio de todo esto, jamás puedes recobrarlas.
Eso está bueno, pastor, yo sé que está bueno. Entonces la tensión de adorar y de ofrendar con costo, ¿sí? ¿Qué te está costando? Mateo 2:10. Mateo 2:10 y 11. A ver si nos lo pueden poner ahí arriba. Mateo 2:10 y 11. Ya estamos llegando a la Navidad aquí, ¿ok? Mateo 2:10 y 11. Dice, cuando vieron la estrella, se llenaron de gozo, se llenaron de alegría. ¿Ok? En otra versión dice que se llenaron de un regocijo tremendo y gritaban de alegría. ¿Sí? Que me suena como cuando el pueblo de Israel estaba adorando con David, trayendo el arca de Dios. ¿Ok? Y dice, y entraron a la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. ¿Sí? Se inclinaron y lo adoraron. Era un niño. Era un niño. No era un rey en un palacio con una corona. Era un niño. Les voy a leer otra versión. Dice, cuando vieron la estrella estaban tan estáticos que gritaron y celebraron con gozo que no podían restringir. Y cuando entraron a la casa vieron al niño con María, su madre, fueron sobrecogidos y cayendo al piso con sus rodillas le adoraron. Una de las definiciones de adoración es estar postrados con la cara en el piso. ¿Sí? Es una de las definiciones de adoración. ¿Sí? Es como adoras a un rey, porque reconoces su grandeza. No hay forma alguna en la que ellos pudieran haber adorado a Jesús de niño, a menos que hubieran tenido una revelación de Jesús, del Mesías. Tú no puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad hasta que tengas una revelación de Jesús. Tú no puedes ni siquiera traer tus diezmos o tus ofrendas genuinamente a menos que sepas que se los estás dando a Jesús. Porque aquí dice después, dice, y abrieron sus cofres de tesoro y dieron regalos de oro, incienso y mirra. Fíjate, tú no podrías dar tu tesoro de oro, incienso y mirra a menos que tuvieras una revelación del que el niño que está enfrente de ti es el rey del universo. Es el Mesías y es Jesús. Es la única forma en la que podrías hacerlo. Porque, o sea, imagínate que hubieran llegado, ¿ok? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque necesitamos dar por revelación, no por lo que vemos. Si tú no das por revelación, entonces estás dando conforme a lo que ves. Y si ellos hubieran dado conforme a lo que veían, hubieran dicho, pues solamente es un niño. Aquí no, pues no creo que ni siquiera esté alimentando a los pobres ahorita. Yo creo que su ministerio está muy pequeño ahorita. Mejor dale unas cuantas monedas y échate el cofre de regreso al camello. Y ¿sí me entiendes? La única manera en la que podían dar tan extravagantemente algo tan costoso es porque sabían, tenían una revelación y sabían que estaban dándole a Jesús. ¿A quién le estás dando tú? No, pues aquí pues no falta nada, aquí está todo bien. Échale ahí un par de dólares. Necesitas teniendo una revelación que es Jesús a que estás dando. Entonces puedes dar regalos de un rey. Entonces puedes dar un regalo que te cuesta. Porque si tú fueras a ver a una persona muy importante y muy rica, la pregunta primordial es ¿qué le doy a esta persona? Tiene que ser un regalo de honra. Y algo que te cuesta a ti. Yo sé que esto a veces algunos lo escuchan con un sabor de, a mí ya me manipularon y a mí ya me controlaron y a mí ya me sacaron los ahorros una vez. Y quiero decirte, no es lo que estamos haciendo aquí. Lo que necesitamos hacer es calibrar nuestro corazón y checar nuestra adoración. Para que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y dejar de darle a Dios lo que nos sobra y darle lo que nos cuesta. Yo sé que es difícil decir eso, especialmente siendo el pastor y viendo la cara de todos ustedes ahorita.
pero necesito decirte la verdad. Por eso te enseño la vida de David y ahora te voy a enseñar la vida de María para terminar. Bueno, primeramente, esto puedes leer en casa, pero Hebreos 13:10 al 16 habla de que ya no ofrecemos, ¿ok? Y esto quiero aclararlo, porque muchos dicen, cuando escuchan la palabra sacrificio, dicen, no, pero estamos bajo la gracia, ya no hay nada que sacrificar. Déjame decirte algo. Ya no más, y aquí en Hebreos 13:10 al 16 te habla de que ya no más ofrecemos sacrificios de pecado, de sangre, sino sacrificios de alabanza. ¿Sí? Sacrificios de alabanza. Ya no necesitamos hacer sacrificios por nuestros pecados, porque ese lo hizo Jesús. ¿Sí? Ya no necesitamos hacer sacrificios para apaciguar la ira de Dios. Eso ya lo hizo Jesús. Ya no necesitamos hacer sacrificios de esto y de aquello, porque Jesús hizo cargo de eso. Pero aquí nos dice en Hebreos que los sacrificios de alabanzas, ¿sí? Esos continuamos haciéndolos con nuestra vida. ¿Sí? ¿Y qué es un sacrificio de alabanza? Es algo que nos cuesta. ¿Sí? Vamos por favor a Marcos 14:3. Es nuestra última escritura. Marcos 14:3 al 9. Verdadera adoración significa más que solamente amar. ¿Sí? Hechos son amores y no buenas razones, ¿verdad? Entonces no solamente son palabras, son hechos. La palabra adoración nos da a entender. ¿Cuántos alguna vez han visto que levantas tus manos en la adoración? Y tal vez algunos no saben por qué hacemos eso. No es la coreografía de la canción. O en esta canción la hacemos así. En esta la hacemos así. No, no es la coreografía. Sí, no es lo que significa. ¿Sí? Si viene un policía y te dice, arriba las manos. Levanta las manos. ¿Qué significa eso? Que te rindes, ¿verdad? Es una señal de rendimiento a Dios. Cuando tú levantas tus manos es una señal de entrega a Dios, de rendimiento, diciéndole, aquí está mi vida. Y ahorita estoy bien expuesto y vulnerable, Dios. ¿Sí? Y algunos empiezan aquí. Pues se van para acá. ¿Sí? Tal vez otros llegan acá o hasta acá. ¿Sí? ¿Quién sabe? Tú creces en tu adoración a tu propio paso. Pero es lo que significa rendimiento. No es simplemente amor. Es escoger someterme a Dios. Y decir, confío en ti. Sé que tu plan es mejor que el mío. Aquí estoy. Aquí está mi vida. ¿Sí me entiendes? No es solamente decirle te amo. No, es decirle, aquí estoy. Todo de mí. Ok. Marcos 14, 3 al 9. Marcos 14, 3 al 9. ¿Está listo? Dice, mientras tanto, ok, adoración al Nuevo Testamento. Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón. Esta historia la pueden encontrar también en Mateo 26 y en Juan 12, ok. Pero estamos leyendo la de Marcos. Y dice, un hombre que había tenido lepra, mientras comía, ok, estaba en la casa de este hombre que había tenido lepra, ok. Dice, mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso. Esta mujer ha sido identificada como María, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. ¿Okay? Entonces, y dice que trajo un frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Primeramente, esto es simbólico de preparar el cuerpo de Jesús para su muerte y para su entierro. ¿Okay? Entonces era un acto profético también. Pero esta mujer trajo este perfume costoso. Ahora, antes de seguir, quiero decirte, el costo de este perfume es calculado como lo equivalente al salario de un año. El salario de un año. Entonces digamos que, no sé, $40,000. ¿Sí? El salario de un año era el costo de este perfume. Es lo que la Biblia nos dice. Y esta mujer lo abre y trae una ofrenda a Jesús. Una ofrenda que ahí se acabó. Y algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Quién es la que se indignó en el Antiguo Testamento que leímos ahorita? Mical, ¿verdad? Y dice que algunos en la mesa se indignaron y decían, ¿por qué desperdiciar un perfume tan costoso?
Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pausa. ¿Ok? Los que se indignaron no entienden adoración. Los que se indignaron no tienen una revelación de Jesús. Y yo me pregunto otra vez, ¿cuál sería yo? Porque prácticamente es como si abríamos aquí una maleta de billetes de $100, total de $40,000, y le echáramos y le prendiéramos fuego. Es literal lo que pasó, porque ese perfume se quemó ahí todo, se gastó todo ahí. Y se acabó. ¿Sabes por qué? Porque fue una ofrenda costosa de amor, ¿ok? De honor. ¿Qué sentirías tú? Tal vez hasta correrías tú y juntarías un poco y dirías, meterías a la bolsa y dirías, ¿están locos en esta iglesia? Ahora, no estoy diciendo que quememos dinero. No se metan ideas raras a la cabeza. La Biblia nos está enseñando un principio, pero no quemamos dinero aquí, ¿ok? Pero es el ejemplo, está enseñando dónde está nuestro corazón, porque aquellos se indignaron y dijeron, podríamos haber hecho esto. ¿Sabes quién fue uno de los primeros que se indignó? Nos dice en el recuento en Juan, fue Judas. El que no daba nada, el que sacaba de la bolsa, de las ofrendas. El primero en indignarse es el que menos da. Siempre. El primero que dice, ¡ay, qué bonito aquí! Es el que menos da. Los más tacaños. Porque no entienden adoración, porque no han tenido una revelación del Rey Jesús a quien están dando. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. Y dije, ¡ay! O sea, yo me pregunto cuál habría sido yo. Habría yo dicho, ¡ay, esta mujer está loca! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Sí me entiendes? ¿Cuál serías tú? Y Jesús dice, déjenla en paz, porque la critican por hacer algo tan bueno conmigo. Muchas versiones dicen por hacer una ofrenda devota de honor y de adoración hacia mí. Dice, siempre habrá pobres con ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Y yo me pregunto, ¿cuál hubiera sido yo? Porque muchas veces damos de acuerdo a lo que vemos. Cuando al único que tenemos que ver cuando damos es a Jesús. Cuando al único que tenemos que ver cuando adoramos es a Jesús. Y poder vivir una vida para una audiencia de uno, Jesús. Tú no das a un edificio. Y mira, el día de hoy no es para decirte todo lo que vas a recibir y cómo nunca puedes darle a Dios más que Él y cómo tu cosecha es más grande. Si eso no lo sabes, eso es otra lección para otro día. Porque muchas veces sentimos que tenemos que decirte, pero mira, si tú das, Dios te va a regresar 100 por uno. Y como que tenemos que poner esta zanahoria enfrente de ti y decir, da, y mira, va a venir más. Pero cuando nuestro motivo es ese, ya echamos nuestra adoración, ya contaminamos nuestra adoración. ¿Sí? Por eso es que cuando tú traes tu ofrenda, tus diezmos al Señor, es tan parte de tu adoración. Mira, yo le preguntaba a mi esposa, porque yo decía, nosotros llevamos dando desde antes que nos casáramos cierto porcentaje por encima de nuestros diezmos. Y nunca hemos fallado. Y sí, gracias a Dios que no depende de nosotros, sino que depende de Él. Hemos aprendido a vivir de lo que damos, no de lo que obtenemos. Es un principio del reino de Dios. Y cuando yo estaba preparando esto, yo le decía, amor, pero nos cuesta. O ya estamos acostumbrados y estamos cómodos. Entonces me puse a ver y dije, pues, ¿qué nos está costando, no? Y aquí está nuestra ofrenda. ¿Qué nos está costando? En otras palabras, damos cuando todo está cómodo y entonces, ok, da hoy. O damos simplemente por honra y por revelación. Algo que nos cuesta. Ahora, yo no sé qué es lo que a ti te cuesta. ¿Sí?
Señor habla del diezmo y después las ofrendas y yo no sé qué es lo que a ti te cuesta, pero tú sí sabes. Por eso esto es algo bien personal entre tú y yo nada más. No es algo que jamás pueda yo decirte, a ver, enséñame. No. Eso uno entra en cuestiones de manipulación y control y comparación y todo eso y no sirve porque es solamente entre tú y Dios, ¿sí? Entonces, yo decía, ¿qué nos cuesta? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué comunidad estamos dejando? Y empezamos a ver y dijimos, sí, en verdad estamos. Nos cuesta. Porque ¿sabes qué? Lo que damos haría una muy buena cuenta de ahorros. Lo que doy aquí, pues podría yo manejar un carro de lujo del año. Un buen pago. Tal vez tendría mi Tesla. Dije, ok. Y simplemente, y algo que nosotros hacemos. Cada año tratamos de incrementar un poco más. Yo quiero ser esa persona que en unos años da el 90%, vive del 10%. Pero no vamos a hablar del incremento de Dios. Vamos a dejar de la adoración pura, ¿sí? Porque lo que me cuesta a mí es una ofrenda pura de adoración. No te estoy diciendo que des el dinero de la renta. ¿Sí? No te estoy diciendo que des el dinero de la comida. Es una relación personal, por eso no te puedo decir qué des o qué no des. Veo ciertos estándares en la Biblia y ciertas cosas que Dios establece y de ahí vamos. Pero no te puedo decir, oh, a ti te va a costar esto, o a ti no te va a costar esto. Tal vez tú dices, a mí ahorita lo que me costaría sería pues dejar la inscripción de Netflix. Me va a costar y lo voy a dar. Es algo ridículo, ¿verdad? Pero, ¿me entiendes? Eres como el rey David, o puedes llegar a ese lugar como el rey David y decir, no voy a darle nada a Dios que no me cueste.